Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándole inicio a su programa del País en Blanco de hoy, 9 de abril de este año 2026, avanzando rápidamente este año, y hoy vamos a tratar algunos temas del ámbito nacional e internacional, como son, comenzando con el ámbito nacional, lo que ha sido el llamado que ha hecho el gobierno a los líderes de la oposición para tener una reunión y buscar una salida a la crisis que vive la República Dominicana. También lo que ha sido este escándalo que ha llegado a la sociedad en el día de hoy, de los aumentos desproporcionados de los miembros de la Cámara de Cuentas. Eso es lastimoso, una situación como esta. Y lo que ha sido que hemos denominado el orden mundial cambia de rumbo y mueve el tablero a nivel global. Vamos a tratar este tema con relación a la crisis que vive el mundo a raíz de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Entonces, esos son nuestros temas para el día de hoy. Vamos a darle un saludo especial al doctor Reinaldo Reynoso, que hace contactos con nosotros y nos escribe y nos dice: bendiciones, mi hermano y colega. Gracias, doctor, por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco, como siempre, como de costumbre, un fiel seguidor de esta plataforma, de su programa El País en Blanco. Así es que muchas gracias por estar compartiendo con nosotros como de costumbre. Un saludo especial para usted y toda su familia de este eminente jurista, abogados de los tribunales de la República Dominicana, una eminencia del derecho. Así es que muchas gracias. Pues bien, entonces con relación, vamos a iniciar directamente con los temas nacionales y nos vamos rápidamente a esta información donde vemos que el gobierno está preocupado. Lamentablemente, la crisis que vive la República Dominicana, el gobierno ha decidido pedir el auxilio de los líderes de la oposición, Leonel Fernández y Danilo Medina, para tratar de buscarle una salida a esta situación. Creo que
es algo preocupante. Voy a leer esta noticia que ha sido la noticia de los últimos 5 minutos que ha salido y es preocupante la situación que vive la República Dominicana. Pero antes que todos vamos a darles un saludo especial a nuestro querido amigo y hermano, el líder Amable Medina, que está en contactos con nosotros y nos escribe y nos dice: saludo hermano mío, fuerte abrazo suyo siempre. Así es mi hermano, así es, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros su programa El País en Blanco, a este importante líder de Santo Domingo Este, Amable Medina. Sin duda ese es de lo de nosotros, así es que mucho saludo especial para usted y cada una de su familia que están en contacto con nosotros. Saludo, líder, muchas gracias. Entonces, pues bien, vamos a leer esta noticia, la noticia de los últimos minutos, la más importante que ha salido y se ha publicado en estos minutos. El gobierno anunció hoy que iniciará este viernes el encuentro con los líderes de partidos de la oposición, Leonel Fernández y Danilo Medina, en busca de lograr un consenso nacional para mitigar los impactos de la crisis global originada por la guerra en Medio Oriente. La información fue ofrecida por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras finalizar la primera reunión con empresarios llevada a cabo en el Ministerio de Hacienda. Entonces, esta noticia que está tan caliente, ya el gobierno está, como decimos popularmente, con el agua al cuello y lamentablemente no sabe lo que va a hacer, y entonces le está pidiendo opiniones a Leonel Fernández y Danilo Medina. Hay otra información de esta misma que se ha publicado, que ya el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujol, ha comunicado que esta reunión con el presidente de la organización, Danilo Medina, se llevará a cabo en el día de mañana a las 5 de la tarde, donde estarán reunidos Danilo Medina y Luis Abinader. Bueno, pues ya de ver esta información, la noticia más importante de la noche, a mí me preocupa bastante por la situación que está viviendo la República Dominicana. La República Dominicana está viviendo una situación económica muy difícil y muy complicada. El gobierno ha querido manifestar de que la crisis que vive la República Dominicana es a raíz de la guerra en el Medio Oriente. Eso es falso, porque aquí todos sabemos que desde hace años la crisis que afecta a la República Dominicana es una crisis muy particular de nuestro país. No es de que por las situaciones de ámbito internacional, no, la situación es que el gobierno ha tenido un mal manejo y es preocupante la situación que se vive en la República Dominicana, y que ahora el gobierno quiere tratar de reunirse con los líderes de la oposición, con Leonel Fernández y Danilo Medina, para tratar de regularizar la situación que le espera a la República Dominicana, que es una situación más complicada que la que estamos viviendo en estos momentos. La crisis que vive nuestro país es a raíz de estos más de 55 mil millones de dólares que lleva el gobierno del PRM en préstamos, y ha destruido a la República Dominicana, y tenemos una economía cada vez más moribunda, y esto es preocupante. Entonces
se le ha querido vender al pueblo de que la crisis que tiene la República Dominicana es una crisis a raíz del impacto de la guerra en Medio Oriente. Y esa es una realidad que no se le puede esconder al pueblo dominicano. No, la crisis de la República Dominicana está mucho antes de esta crisis de guerra en Medio Oriente, porque esta guerra en Medio Oriente no tiene ni siquiera 2 meses que ha comenzado, va a tener 1 mes, y la crisis que vive nuestro país ya tiene años. Entonces esto no se corresponde con la verdad. Por lo tanto, esto es una maniobra, el gobierno tratando de regularizar para tratar de echarle la culpa también a los líderes de la oposición, para el gobierno decir que lo que le viene a la República Dominicana es un consenso de acuerdo entre Danilo Medina, Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader encabezando al gobierno. Esto es falso, esto no es así. Aquí el gobierno, el presidente Luis Abinader ha estado desfifarrando los recursos del erario público y ha tomado medidas, pero la medida que ha tomado ha sido medida para joder y mortificar al pueblo dominicano, especialmente a la clase media y a la clase más desposeída. Entonces, mientras hay una supuestamente crisis en la República Dominicana que el gobierno ya no puede soportar, entonces aquí lo que se busca es seguir perjudicando al pueblo. Recuerden el discurso del presidente Abinader la semana pasada, donde dio un discurso anunciando que lo que le espera a la República Dominicana es algo grave, y anunció que la crisis va a afectar fuertemente a lo que son los productos de primera necesidad, es decir, la canasta básica familiar, el sistema energético, aquellos que consumen la energía eléctrica tienen grandes aumentos también en su tarifa, y al igual que lo que es el transporte, a grandes aumentos. Primera vez que en mi vida yo veo un presidente que habla al país para decirle que la situación es complicada y para decirle que se preparen, que se abrochen bien los cinturones, porque lo que le espera al pueblo es algo grave. Mientras, esta medida que el gobierno ha anunciado, que son directamente en perjuicio de la sociedad, los funcionarios del mismo gobierno siguen descifrando el erario público sin importar, y eso es preocupante. Entonces, aquellas grandes empresas que tienen grandes subsidios que le pagamos nosotros, los ciudadanos que pagamos impuestos, a eso el gobierno no lo toca. A eso el gobierno le sigue dando los privilegios. Y eso es algo preocupante. Vemos una cantidad de un festival de pensiones, que el gobierno sigue dando pensiones a personas que ni siquiera han dado un golpe, ni siquiera de carácter, en el sector público, y hay grandes pensiones para estas personas, y todo esto va en detrimento de la clase más desposeída. Entonces, ¿hacia dónde va la economía de la República Dominicana? Que va a la deriva. Y por eso vemos que todos los anuncios que hace el gobierno con relación a lo que es el ámbito económico no se corresponden con la realidad que vive el pueblo dominicano. Y esto es algo preocupante. Entonces, yo entiendo que esta reunión que el gobierno ha anunciado la noche de este jueves con Leonel Fernández y Danilo Medina es una reunión que ambos líderes de Estado, personas muy bien preparadas y que con vasto conocimiento de lo que es el Estado, tienen que prestarles
mucha atención porque no pueden caer en el gancho del presidente Luis Abinader y el PRM, que lo que le espere a la República Dominicana a raíz de la crisis que está viviendo por el mal manejo del gobierno, esto le carga a estos importantes líderes de la oposición en la República Dominicana. Leonel Fernández y Danilo Medina tienen que tener mucha precaución porque la realidad es que lo que le espera a la República Dominicana por este mal gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, es algo fuerte y deben de cuidar su integridad y al mismo tiempo cuidar a la sociedad dominicana para que los lastigazos del gobierno en la costilla del pueblo dominicano no le carga el embarre a estos líderes, porque para la cantidad de préstamos que aprueba el gobierno sin ser necesario únicamente para destruir a la economía dominicana, ellos no buscan orientación ni opinión de la oposición, ellos lo hacen solo. Entonces, estas decisiones que se deben de tomar en estos momentos donde se está demostrando cuáles son los hombres y los muchachos en el manejo del Estado, hay que prestarle atención porque quien está gobernando es el presidente Luis Abinader y el PRM, y son quienes tienen que tomar la medida del lugar, no la oposición, porque está demostrado que cuando buscan a la oposición es para tratar de darle otro latigazo a la costilla del pueblo dominicano, para entonces de esta forma tratar de engañar al pueblo diciéndole es un acuerdo con todos los líderes de los partidos de oposición. No, hay que tener muchos cuidados con estas reuniones con el presidente Luis Abinader y el PRM de Danilo Medina y Leonel Fernández, porque esto se puede convertir directamente en un problema para estos líderes de la oposición, porque ya el gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, sin temor a equivocarme, en el año 2028 para afuera que va, y entonces le quiere dejar el problema a estos importantes líderes de la República Dominicana que han demostrado y han confirmado con prueba de que sí, estos son unos verdaderos estadistas, porque han manejado a la República Dominicana convirtiéndose en los mejores gobiernos que ha tenido nuestro país en los últimos 50 años. Entonces, en los últimos 50 años, los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana son los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, demostrado que sí, que son estadistas y que tienen capacidad para dirigir los destinos del país. Entonces, esta crisis que vive la República Dominicana, no se le puede meter el cuento a la gente de que es por la crisis de la guerra en Medio Oriente. No, esta crisis tiene años en la República Dominicana. Y esto no es por manejo de crisis internacionales, es manejo de la economía dominicana que años tras años sigue descalleciendo, cada vez menos fortalecida, y es algo preocupante. Entonces, esta situación no le podemos coger ese cuento. Hay gobierno de que esta crisis es la que ha llevado a la República Dominicana donde está. La ha llevado el gobierno, el presidente Luis Abinader, que con esto más de 55,000 millones de dólares en préstamos, más dinero prestados que todos los gobiernos juntos que ha tenido la República Dominicana, y lamentablemente no se ven las obras, no se sabe dónde que este gobierno ha metido tanto dinero, y esto es algo preocupante, y al pueblo llevándoselo
el mismo demonio, porque cada día la cosa es más complicada, más difícil en la República Dominicana, y a la clase media y más desposeída perdón. Pues bien, y la clase media y la más desposeída llevándosela el mismo demonio, porque ya lamentablemente no tienen oportunidad ni siquiera de comerse las tres calientes al día. Y esto es preocupante, lo que vive la República Dominicana, donde ya el país está harto de la mala administración del presidente Luis Abinader y el PRM, que lo único que han hecho es llevar a la República Dominicana a un retroceso que ha sobrepasado los 20 años. Con razón el presidente Luis Abinader a decir, no miren para atrás, porque si el pueblo mira hacia atrás, se da cuenta que el retroceso del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM es algo tan profundo que si miran hacia atrás vuelven rápidamente a recoger lo que ya habían dejado en el año 2020, porque el gobierno, el presidente Luis Abinader, ha sido un fiasco para el pueblo dominicano y especialmente para la clase media y la más desposeída en la República Dominicana. Recuerden que el país en blanco está en vivo al servicio del pueblo, el país en blanco desde la República Dominicana para el mundo. Entonces, otro tema que no podemos dejar de analizar, y ha sido este tema que está en el tapete en el día de ayer y el día de hoy, y ha sido el escándalo de la Cámara de Cuentas, donde los miembros de la Cámara de Cuentas, hay una resolución que está rodando en todos los medios de comunicaciones y plataformas digitales, que los miembros de la Cámara de Cuentas se han aumentado el salario hasta un 50%. Algo increíble, algo que nadie esperaba que estos miembros de la Cámara de Cuentas iban a hacer este tipo de accionar, porque lo más importante en este caso fuera que se hiciera el trabajo, pero es lamentable que esta Cámara de Cuentas haya iniciado las labores. Perdón, es que seguimos un poco agripados. Pues bien, que haya iniciado las labores esta Cámara de Cuentas con tanta deficiencia, y esto es algo preocupante, que donde estos miembros de la Cámara de Cuentas no se ven haciendo un excelente trabajo y ya han decidido aumentarse el salario hasta de un 50%. Para mí nunca fue una sorpresa, porque yo era de los que entendía y pensaba que en el caso de Emma Polanco, que es la que preside la Cámara de Cuentas, no debió de ser, en este caso, miembro de este organismo tan importante, por la situación de que usted puede decir todo lo que usted quiera decir, que Emma Polanco ha sido una eminencia, que tiene buena administración, pero eso es algo que se está por comprobar, y únicamente se comprobaría con una buena auditoría a la gestión que ella encabezó como rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra querida UAS. Entonces, si no hay una auditoría de la administración de Emma Polanco en la rectoría de la UAS, lamentablemente usted no puede saber
si es una buena administradora o no. Porque si una institución tan amplia como lo es la Universidad Autónoma de Santo Domingo y usted no le hizo una auditoría, es imposible usted poder calificar o descalificar la administración de Emma Polanco. Para mí, Emma Polanco no era la candidata ideal para la Cámara de Cuentas, pero recuerden que nosotros lo habíamos advertido hacía mucho tiempo antes de su elección, que ahí podría brincar, saltar quien fuera, y que Emma Polanco era la que iba a la Cámara de Cuentas, porque esa era la candidata del presidente Luis Abinader por encima de todo el que se opusiera. Porque ya ahí había un acuerdo con Emma Polanco y ahí todo el que fuera iba a pasar vergüenza, nosotros lo decíamos, porque ya ese puesto estaba reservado para Emma Polanco. Recuerden que el gran comunicador Julio Martínez Pozo tenía una exposición prácticamente diario de la oposición de él, de que Emma Polanco fuera miembro de la Cámara de Cuentas, porque no se sabía la administración de ella en la rectoría de la UAS y se manifestaba que no era la persona idónea por no haber una auditoría de su gestión. Situación que nosotros siempre la apoyamos porque entendíamos que a la Cámara de Cuentas debía de presidir una persona que no fuera directamente Emma Polanco, sino otro personaje de tantos que participaron ahí en el concurso de oposición para la Cámara de Cuentas. Pero por eso yo siempre le decía, incluyendo a un amigo que participó, yo le dije, no participe para eso, que ahí no hay oportunidad, porque ya eso está dividido y el presidente de su candidata es Emma Polanco. Y ahí no puede venir quien venga y Emma Polanco es la que va a salir. Y me decía, no, porque ahí hay una situación de transparencia. Digo, ahí no hay ninguna transparencia. No hay una auditoría que diga que Emma Polanco salió transparente y que fue buena gestión en la rectoría de la UAS. Y yo se lo decía, le decía, yo conozco a Emma Polanco porque yo soy de la UAS. Yo tengo varias carreras en la UAS y conozco, incluyendo a su esposo, que fue mi profesor de sociología, Cándido Mercedes, que es el esposo de Emma Polanco y es un miembro activo de Participación Ciudadana, y el presidente Luis Abinader le va a dar la Cámara de Cuentas a Participación Ciudadana a través de Emma Polanco. Siempre se lo dije, a final de cuentas vio que teníamos la razón por lo que le habíamos explicado. Así es que no sé, para mí, yo no espero nada importante de esta Cámara de Cuentas, y más que vemos que la Cámara de Cuentas viene de escándalos en escándalos y de mal en peor. Así es que este escándalo que lleva la Cámara de Cuentas en el día de hoy de aumentarse los salarios a un 50% a los miembros es algo que preocupa a la sociedad dominicana, y más en un momento como el presidente Luis Abinader ha dicho que estamos en momento de crisis. Entonces, cuando vemos que los salarios sobrepasan los 400,000 pesos, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, que gana más de 400,000 pesos de salarios, los acompañantes sobrepasan los 370,000 pesos,
es algo que preocupa y ver que con estos salarios que ganan los miembros de la Cámara de Cuentas se hayan aumentado el salario en un 50%, mientras a los miembros o los empleados menores le hayan disminuido su salario. Esto es algo preocupante que llora, como decimos popularmente, delante de la presencia de Dios, una situación como esta, que para mí no ha sido una sorpresa, ni lo he puesto en duda, porque siempre dije, y ahí están todos los programas que había hecho, que Emma Polanco no era la candidata ideal para dirigir la Cámara de Cuentas, pero que el presidente Luis Abinader la iba a poner por encima de todo aquel que se opusiera. Entonces, ahí están los frutos, ahí están los escándalos, y esperemos que el gobierno le preste atención a esta deshonra que han hecho los miembros de la Cámara de Cuentas en contra de la sociedad dominicana, y esto es preocupante y es directamente una decisión del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que fueron quienes montaron su miembro indolente de la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. Recuerden que el país está en blanco, y ahora más con la crisis que vive la República Dominicana, una crisis preocupante, donde ya los más poseídos no encuentran lo que van a hacer, porque el gobierno ha llevado esta crisis tan profunda que está acabando con el pueblo dominicano. Otro tema, pero pasando a lo que tiene que ver con el ámbito internacional, y ha sido el tema que yo he puesto o he denominado por título: el orden mundial cambia de rumbo y mueve el tablero a nivel global. ¿Por qué yo traigo este título a colación y le doy esta nomenclatura al momento que vive el globo terráqueo, como lo vemos aquí, por la situación que se está dando con la guerra de Estados Unidos, Israel en contra de Irán? Perdón. Aquí al ver esta situación, vemos que el orden mundial ha cambiado, cambió de rumbo, y al mismo tiempo mueve el tablero a nivel global. Porque esto es algo preocupante, la situación que estamos viviendo en el ámbito internacional con relación a esta guerra que ha provocado Estados Unidos, Israel en contra de Irán, un pueblo que lucha por lo que tiene, y que aquellos como imperio del occidente han querido destruir a Irán para quitarle lo que Dios le había dado a este segmento importante del globo terráqueo de lo que es el Medio Oriente. En el día de hoy, la noche
de este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Irán no está cumpliendo el acuerdo que habían hecho con Teherán, y esto ha preocupado la noche de este jueves 9 de abril de 2026 a el presidente Donald Trump. Y voy y leo esta información que fue publicada por el presidente norteamericano hace apenas minutos, porque recuerden que su programa El País en Blanco siempre con las informaciones más frescas y veraces acaecidas en la República Dominicana y el resto del mundo. Leo esta noticia que me parece muy importante del tema que estamos tratando y nos vamos directamente a Washington, D.C. El presidente estadounidense Donald Trump denunció este jueves en su red social que Irán está haciendo un trabajo muy deficiente a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Hormuz, y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo. Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, deshonroso, dirían algunos, al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Hormuz. Ese no es el acuerdo que tenemos, escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social. Ahí vemos este anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump la noche de este jueves, porque lo que sucede es que Irán está cobrando una X cantidad de dinero a los buques que pasen por el estrecho de Hormuz. Y entonces el presidente Donald Trump no quiere que Irán le cobre a estos petroleros. Y es una situación preocupante, porque la situación de mantener el estrecho de Hormuz cerrado como estaba es una situación que sigue trayendo grandes crisis para Occidente y otros países que están dependiendo directamente del paso del petróleo por el estrecho de Hormuz. Aquí se ha querido manipular unas informaciones totalmente reales que nosotros no la vamos a ver directamente en medios tradicionales ni en ninguno de aquellos medios que tengan que ver con vínculos norteamericanos. Porque para usted saber en realidad lo que está pasando, usted tiene que ver también medios de comunicaciones de Medio Oriente. El presidente Donald Trump el pasado martes había llegado a un acuerdo momentáneo del alto el fuego con Irán, pero a través de Teherán. Pero la situación es que, como el presidente norteamericano había anunciado el pasado domingo que se iba a desatar el infierno en Medio Oriente, especialmente en Irán, por mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Y esta fue una situación que los iraníes no le prestaron ninguna atención. Los iraníes sabiamente
buscaron otra forma de atacar a Occidente y lo pusieron en jaque mate, porque inmediatamente los iraníes vieron la información de que el presidente Donald Trump iba a destruir directamente a Irán. Entonces estos se prepararon y salieron directamente a su defensa, y la contradefensa o el contraataque que anunciaron directamente para Estados Unidos y directamente para el globo terráqueo ha sido que Irán cuenta con el estrecho de Hormuz, y que por este estrecho pasan los cables submarinos que le dan internet al globo terráqueo. Irán anunció que inmediatamente el presidente Donald Trump desatara el infierno, como él decía, en Irán, Irán iba a destruir los cables submarinos que le dan internet al mundo. Inmediatamente Irán hizo este anuncio, que no ha salido en medios que tengan que ver con vínculos norteamericanos o occidente. Entonces el presidente Donald Trump anuncia inmediatamente un alto al fuego, diciendo que llegó a un acuerdo con los iraníes. Y esa no es la situación. La situación es que Irán tiene los cables submarinos del internet a nivel global. Entonces, un accidente contra los cables que le llevan internet al globo terráqueo, que pasan por Irán, entonces esta sería una catástrofe mucho más grave que la de petróleo. ¿Cómo sería el mundo si Irán destruye estos cables? ¿Cómo viven los grandes barcos, los grandes bancos y todos? Porque ya el internet es el internet de la cosa. Y si Irán tiene el control de estos cables, que son los que le llevan internet al mundo, pues lamentablemente Estados Unidos tiene la guerra perdida. Y esa es la realidad. Realidad esta que no sale a la luz en medios occidentales. Para usted saber esto, usted tiene que ver noticias de los medios que están directamente radicados en Medio Oriente. Y esa es la realidad. Entonces, todos estos acuerdos que ha anunciado el presidente Donald Trump no ha sido un acuerdo que Irán ha decidido acordar. No, lo que pasa es que ya Irán le ha puesto la presión a Estados Unidos, y que en cualquier momento bloquearán el internet en el mundo. Y ahí la cosa sí es complicada. Ahí estaríamos ante una catástrofe, pudiéramos decir, de lo que es la tercera guerra mundial, pero ya en este caso tecnológica. Porque ya ahí Irán estaría dejando sin conexión no a los Estados Unidos, sino al mundo. Y piense usted qué sería del mundo sin internet únicamente por una hora. Y esto es preocupante. Así es que esta guerra que tiene Estados Unidos con Irán es una guerra que está totalmente perdida. Entonces, por eso ustedes pudieron ver que Irán mantuvo el estrecho de Hormuz cerrado, pero el estrecho de Hormuz estaba cerrado
era directamente por miedo a lo que podría suceder al cruzar cualquiera de estos grandes buques petroleros que estaban parqueados o en espera de permiso, por la situación de que el estrecho estaba abierto, pero únicamente por la preocupación, por lo que podía suceder, nadie se atrevía a cruzar un barco por el estrecho de Hormuz, incluyendo China, la India y España, que los iraníes le habían dado luz verdes a sus grandes buques para que pudieran transportar su petróleo. Pero como no había un permiso de parte de los iraníes, nadie se atrevía a cruzar. Y por eso usted veía fila de miles de buques petroleros esperando permiso para cruzar el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% de todo el petróleo a nivel global. Con esta decisión de que estaba cerrado el estrecho de Hormuz, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los países que forman la OTAN para que abrieran el estrecho y fueran ellos a buscar su petróleo, sus grandes buques que estaban esperando permiso para cruzar. Pero resulta y viene a ser que ninguno de estos países miembros de la OTAN le prestó atención a Donald Trump y mucho menos a Washington, y siguieron directamente con la posición de Irán. Y ahí vemos que con esta situación ha dado un giro de 360 grados y ha cambiado el orden mundial, y consigo rápidamente se mueve de un lugar a otro el tablero a nivel global. Perdón. Pues bien, entonces el rompimiento de el orden mundial ha cambiado directamente el rumbo del mundo y ha llevado consigo un movimiento abrupto del tablero a nivel global. Esta situación que vemos que ha hecho que Washington tenga que dar un compás de espera y un alto al fuego supuestamente momentáneo para que puedan hacerse los acuerdos y que sigan pasando los petroleros. Es una situación cada vez más preocupante para Washington, porque los iraníes en estos momentos no tienen presión a raíz de que tienen controlado al presidente Donald Trump y al mundo entero con la situación del internet a nivel global. Perdón, esto no puede ser un chantaje de Irán. Esto es real, porque la situación es de que Irán en la noche de este jueves, el presidente Donald Trump ha dicho que Irán ha hecho lo que no se acordó, porque Irán le sigue cobrando X cantidad de dinero a cada buque petrolero que pasa el estrecho de Hormuz. Y en este caso,
Irán no dejará de cobrar por la situación de que el estrecho de Hormuz, Irán es quien lo tiene y es a quien le pertenece. Y eso el presidente norteamericano no es verdad que va a poder quitarles el estrecho de Hormuz a Irán. Porque lo primero es que todas lo que han sido la base norteamericana que han estado en estos países a los alrededores de Irán han sido destruidas por los iraníes, porque Irán le ha salido más poderoso a Estados Unidos de lo que se podrían o de lo que se imaginaban. Y esa es la situación. Seguirá la guerra y Estados Unidos perderá la guerra de Irán, porque ya el tablero mundial cambió. Entonces Estados Unidos está peleando en un territorio que no le corresponde, porque está peleando en Medio Oriente, peleando directamente por algo que la naturaleza le ha dado a estos ciudadanos del Medio Oriente, que ha sido donde aparentemente el Señor se secó el sudor, porque ahí fue que quedaron los grandes pozos petroleros del mundo, siendo Oriente Medio el principal productor de petróleo del mundo. Y entonces esta es una situación que Estados Unidos o el presidente Donald Trump, porque Estados Unidos en su gran mayoría no está de acuerdo con esta guerra, no la va a ganar, por la situación de que Irán es un país que tiene más de 90 millones de personas y ha sido un país que se ha mantenido en guerra desde que el mundo inició. Y usted ha podido ver que Estados Unidos ha destruido a Irán, en todas sus edificaciones, pero Irán sigue vivo y sigue con más ánimo. Mientras que para Estados Unidos poder destruir a Irán, tiene que tomar posesión terrestre de este territorio. Y no va a ser posible que Estados Unidos tome posesión terrestre de Irán, porque Irán está preparado para todo lo que usted no se imagina. Y esa es la realidad. Irán tiene lo que usted no se puede imaginar, un país totalmente preparado. Si fuera otro país, otra cultura, con la muerte de su líder, ya estuviera destruido por la situación de que ya cada quien estuviera por su lado y dividida la sociedad. Lamentablemente no hay cabeza, y eso hace que el más poderoso se apodere del más débil. Pero este caso no es la situación de Irán, porque Irán ha demostrado que ahora, con esta situación de que Estados Unidos le eliminó su principal líder, entonces esto le ha dado cabida para que la sociedad iraní se unifique en torno a la defensa de su pueblo. Y esa es la realidad. Estados Unidos no ganará la guerra con Irán, porque ya Irán tiene grandes negocios con otros países, como por ejemplo China, y ahí vemos que los chinos se han mantenido nada más observando la situación. Y si los miembros de la OTAN no le hicieron caso a Donald Trump, pues ya usted sabe que estos miembros de la OTAN van a hacer todo lo contrario a lo que diga Donald Trump, porque el orden mundial ha cambiado. Y esa es la realidad. Y eso es lo que muchas personas no han analizado.
Y esta situación de la crisis que vive el mundo, porque para nadie es un secreto que a raíz de esta guerra ha aumentado bastante el precio de crudo, es algo que se mantendrá y que tendríamos que seguir avanzando, sea con el estrecho de Hormuz abierto o cerrado, sea con guerra o sin guerra, tenemos que seguir avanzando. Y esa es la situación. Entonces, es lastimoso y penoso al mismo tiempo ver los grandes pozos petroleros ardiendo en llama, donde unas cantidades de países están necesitando este petróleo. Pero esa es la situación y entiendo que Estados Unidos tendrá que seguir directamente tratando de negociar con los iraníes, porque lamentablemente Estados Unidos no va a poder ganarle la guerra a los iraníes, porque todos está a su favor, a pesar de que Estados Unidos es el imperio del mundo, pero en este caso esta guerra no la ganará el imperio y la ganarán lo más débil y mantendrán el control del estrecho de Hormuz. Y si Estados Unidos se pone a inventar con la situación que vive Irán, a seguir presionando, a seguir apretando la tuerca, donde las rocas ya están llegando a su final, entonces la catástrofe que va a producir Irán con la destrucción del Internet a nivel mundial es una catástrofe que no se compara en ningún momento con lo que es la crisis de petróleo en el mundo. Entonces, esta es una situación que ha puesto en jaque mate a Donald Trump directamente, porque los iraníes tienen el control de estos cables del Internet a nivel global y han anunciado que si Donald Trump sigue afectando directamente a Irán bombardeando edificaciones civiles, bombardeando lo que tienen que ver con la producción de energía, ya Irán lo ha manifestado y ha publicado que tiene el control de los cables del Internet a nivel global, y ahí sí es verdad que hay una guerra, pero una guerra sin comunicación, una guerra sin tecnología, porque sin Internet, lamentablemente, el mundo es otro con un retroceso de más de 300 años de atraso en el globo terráqueo y en toda la sociedad a nivel global. Así es que en estos momentos Irán tiene agarrado por el bigote a Washington, y lamentablemente aquí el acuerdo es lo que digan los iraníes, porque Washington en este caso perdió la guerra directamente de Irán, y ahora más que no tienen el apoyo de la OTAN, que están favoreciendo directamente a Irán. Y en este sentido, el orden mundial, el tablero mundial se ha movido dando un giro de 360 grados totalmente opuesto a lo que pensaba Washington y a lo que había analizado, porque Irán está directamente con el control de el estrecho de Hormuz, con el paso de los grandes buques petroleros, y además de eso con la mira para destruir el Internet a nivel global en toda la sociedad, sin importar en qué parte del mundo no tendrá Internet, y esta será la catástrofe de la humanidad más grande acaecida en los últimos
500 años en el globo terráqueo.